Muy bien, hermanos. Buenos días a todos los que hoy se conectan para el estudio de la palabra del Señor. Aquí, buenos días desde acá, de Australia. Buenas tardes para ustedes, siempre. Aquí hace harto frío. Aquí ya nos llegó el invierno, así que me imagino que por allá están igual, con harto frío. Así que, qué bueno, como dijo el hermano Esteban, podemos estar al calor de la palabra del Señor. Eso hace bien. Muy bien, vamos a estudiar hoy y vamos a ir al Salmo 11. Los invito a leer el Salmo 11 completo. Es un salmo corto, solo 7 versículos. Y vamos a estudiar y vamos a prestar atención al mensaje del Señor que el Señor tiene para nosotros en este salmo. Salmo 11, versículo 1 de la palabra de Dios. Dice así: En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Que el Señor bendiga la exposición y la meditación en su palabra. Recuerden que hemos estado diciendo por mucho tiempo que una de las formas de estudiar el libro de los Salmos, recuerden que estos son poemas. Recuerden que estas son las emociones del escritor, principalmente en esta primera parte del libro de los Salmos, es David. Hay emoción. El salmista está meditando en Dios. Lo vimos en el capítulo 8 cuando dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos. Está meditando en Dios. Creo que la emoción de este salmo está principalmente dirigida a entender la justicia de Dios. La semana pasada vimos lo que ocurre a nuestro alrededor, lo que ocurría en el tiempo del salmista y que también se aplica para nuestros tiempos. Los cimientos están derrumbándose. Los piadosos faltan. La maldad aumenta más y más. Las tinieblas son más oscuras. Lo que nos rodea en este mundo, la perversidad, la maldad del hombre que dice que no hay Dios. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Entonces, en medio de este mundo que está sin Dios y que abunda la injusticia, este es un mundo en que no hay justicia. Prendemos el televisor, escuchamos las noticias y nos enteramos que no hay justicia. Hace unos días estaba viendo un documental con Danielito, con mi hijo, y era acerca de un caso en Estados Unidos, lo que los hermanos de Estados Unidos a lo mejor lo sabrán mejor que yo, y era el caso de una niñita de unos 5 o 6 años, que fue hace 50 años estrangulada y muerta, asesinada. El tema es que pasaron los años, y de unos 10 años algo creo, y el principal sospechoso confiesa el asesinato, confiesa haber dado muerte a la niña. El tema es que la justicia, después de 50 años, estima que la declaración que este hombre da no es legal. Fue quizá presionada por la policía, etc. A lo que voy, en lo que quiero enfatizar, que cuando vi ese documental mostraban a los hermanos, después de 50 años, tres hermanos,
dando testimonio del dolor que ellos sienten, de la rabia. Son hombres sin Dios, por supuesto. De la rabia, del rencor, del deseo de venganza contra este hombre que se encuentra en la calle caminando libre y que asesinó a su hermana de 5 años. Cuando ustedes ven ese documental y ustedes ven la cara de las personas, de los hermanos, ven la desazón, ven el sentido de rabia, de enojo contra un sistema que no es justo. Pues bien, esa es la emoción del Salmo. Eso es lo que yo quiero que ustedes sientan cuando lean el Salmo. Es la impotencia, es el sentido de que no puedes hacer nada contra un sistema que es injusto. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer como creyentes? ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a tomar cuando vemos que todo a nuestro alrededor es injusticia? Esa es la emoción del Salmo. Entonces tú cuando escuchas el Salmo, cuando escuchas la historia que te acabo de contar, sientes rabia, enojo, tristeza, amargura. ¿Cuánto más las situaciones que cada uno está viviendo? Quizás hay hermanos en este momento que están viviendo injusticias. Injusticias en el trabajo, injusticias en la familia, injusticias en los estudios, injusticias en tus relaciones, no sé, en distintas formas, injusticias. Ahora bien, el salmista medita sobre eso. ¿Dónde? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y esta es la idea central del Salmo 11. Que el Señor bendiga el estudio y la meditación de este Salmo. El Salmo 11 es una exhortación a confiar en la justicia de Dios. Eso es una exhortación a confiar en la justicia de Dios. Los invito a entender el Salmo de la siguiente forma, en la siguiente estructura. Este es el Salmo. 7 versículos muy cortos. Vamos a ver que en los primeros 3 versículos tenemos la desazón, las dificultades, los conflictos del hombre justo. En versículo 1 al 3, en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Es la idea central, es la aflicción, es la angustia, es el problema del hombre justo. Noten ustedes cómo las tinieblas van aumentando del versículo 1 al 3. Vamos a ver en este capítulo, una de las cosas que a mí me fascina cuando estudio el libro de los Salmos, es la perfección del escritor. La perfección cuando usa figuras de lenguaje, metáforas, para ilustrar el mensaje, para poner el mensaje en la mente del oyente y captar la atención de aquel que está leyendo. La palabra de Dios es preciosa. Nosotros perdemos la atención del oyente muchas veces. A los 5 minutos la audiencia se desconecta. Pero el Espíritu Santo puso tal pericia, tal habilidad en hombres que escribieron la palabra usando estas metáforas para llamar la atención del lector al mensaje, usando figuras, usando metáforas. Versículo 1 al 3 está lleno de esas figuras. Es la angustia, son las dificultades del hombre justo. Del versículo 4 al versículo 7 encontramos el fundamento de la confianza del hombre justo. En medio de todas las angustias, en medio de la persecución, en medio de palabras que hieren al salmista, como en el versículo 1, ¿cómo decís a mi alma? A lo que el salmista se aferra, y eso es lo importante, y lo vamos a decir con énfasis. A lo que el salmista se aferra, queridos hermanos, es al carácter de Dios. Es al carácter de Dios. ¿Conoce usted a Dios? Nunca hemos visto a Dios. ¿Eres tú familiar con Dios? ¿Sabes de Dios? ¿Conoces del carácter de Dios? Eso es lo que el salmista va a meditar. ¿Se dan cuenta? Es sencillo, pero es sumamente profundo. En medio de todas las angustias, el foco de este hombre es el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? No el Dios de los comentarios. Es el Dios de la experiencia. Es el Dios de la palabra de Dios, de su palabra. Muy bien. Versículo 4 al 7, tenemos el carácter de Dios como fundamento de la confianza del salmista. Fíjense ustedes que el corazón del Salmo está en el versículo 4.
¿ya? El corazón es que Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Noten ustedes que ese es el centro. Noten cómo comienza el Salmo. En Jehová he confiado. Noten cómo termina. Dice, Jehová es justo. Noten ustedes que el comienzo del Salmo y el final del Salmo es exactamente el mismo. Es la misma idea que encierra el centro, el foco del Salmo es el Señor. Hermanos, es el Señor. Es el Señor. Es Jehová. Es el gran yo soy. Es el carácter de Dios. Es quién es Dios. Ese es el centro de este Salmo. Eso es lo único a lo cual tú te puedes aferrar. Es lo único que es sólido en este mundo. Dios, el Señor. Por eso es que el Salmo, el corazón del Salmo, es que Dios está en su templo. Noten, por favor, cómo empieza y cómo termina el Salmo. Noten que el versículo 1 dice, en Jehová he confiado. Noten la pericia del escritor. Es Jehová y yo. ¿Se dan cuenta en el versículo 1? Es en Jehová he confiado. Jehová y yo. Noten cómo termina el versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Es Jehová y el hombre justo. ¿Se dan cuenta cómo termina el Salmo? Esa es la clave. Es tu relación con el Señor. Es tu comunión con el Señor. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Lo que en definitiva hace la diferencia de vivir una vida miserable en este mundo, de vivir una vida en pánico, a vivir una vida confiada, a vivir una vida en fe, y lo digo para mí, es mi cercanía a la persona de Dios, a la persona del Señor Jesús. Este es el Salmo 11. Esta es la esencia del Salmo 11. Vamos allá. ¿Estamos todos aquí? ¿Todos dispuestos? Esa fue la introducción y la idea central del Salmo 11. Vamos allá. Vamos a analizar cada uno de estas ideas y de la estructura del Salmo 11. ¿Ok? Cinturones puestos, empecemos. Vamos al versículo 1. Vamos a la primera parte. Se me olvidó decir algo, el hermano se le olvida. Tiene Alzheimer el hermano. Noten ustedes que la segunda parte que comienza en el versículo 4 al versículo 7, hay un detalle muy interesante. Noten cómo el escritor pone palabras aquí. Noten que el versículo 4 usa la palabra del Señor, Jehová. Es Jehová el centro. Noten, en la segunda línea del versículo 4, perdonen por ser tan detallista, pero es importante, Jehová. Noten el versículo 5, Jehová. Noten el versículo 7, Jehová. Quiere decir que en cada línea de la segunda parte del Salmo, Jehová está presente. Solo en el versículo 6 no está presente, pero es obvio que es Él que derrama calamidades sobre el injusto. Hermanos, el centro del Salmo, y lo enfatizo más y doy más evidencia para decir que es el Señor. Es Jehová. Es Jehová. Hay un salmo que dice, es Él que ilumina mis tinieblas. Es Él que ilumina mis tinieblas. Hay otro salmo que dice, en tu luz veremos la luz. Qué hermoso, qué hermosa es la palabra del Señor. Qué hermosa es la palabra. Qué hermoso es cuando estudiamos la palabra y vemos estos detalles gloriosos que el Espíritu Santo está ahí. Son gemas, son tesoros que nos ayudan a aferrarnos al Señor. Más que estudiar palabras, es mi deseo que si hay alguien que está sufriendo ahora injusticias de cualquier tipo, sea este salmo que le dé aliento y que vuelva su mirada al Señor. Ese es mi deseo, ¿ya? Más que algo intelectual, algo que llegue al corazón de los hermanos en el poder del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos al versículo 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Dice el versículo 1 al 3. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Noten ustedes, aquí el salmista utiliza con maestría la primera figura, y la figura es del asilo.
de buscar protección. Noten que dice el salmista, en Jehová he confiado. En Jehová he confiado. Noten ustedes en la presentación otra forma de ilustrar el versículo. Noten ustedes la pericia, vamos a decirlo varias veces, del escritor. Pone como énfasis es en Jehová, dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? El contraste en el versículo 1, noten, es entre confiar en el Señor o escapar cual ave. Es entre buscar refugio, buscar protección, estar confiado, buscar asilo en el Señor o escapar o volar, irse, vivir en constante angustia, como el ave. El ave habla de vulnerabilidad. Le dicen al salmista, escápate, no hay salvación para ti. No hay quien te vaya a ayudar, no hay socorro en ti. Es la voz del enemigo, es el consejo del malo. ¿Se acuerdan del capítulo 1? Es el consejo del malo que dice, nadie te va a ayudar. En medio de todas estas injusticias, en medio de todo lo que existe en el mundo, estás solo. ¿No han sentido ustedes algo así alguna vez? Que están solos, que están desamparados, que no hay nadie que los ayude. Pues bien, esa es la voz del enemigo para el Hijo de Dios. Esa es la voz que te dice que estás completa y absolutamente desamparado. Esa es la voz. Arráncate, huye. No fue la misma voz que se le dijo al Señor Jesús. Herodes te quiere matar, ¿se acuerdan de eso? O no fue lo mismo que se le dijo a Nehemías. Es la misma voz. No hay asilo, no hay seguridad, no hay protección, no hay salvación. Entonces el salmista dice, en Jehová he confiado. He buscado mi refugio en el Señor y no voy a escapar. Y no voy a escapar. El contraste aquí es entre el lugar seguro en Dios y un lugar menos seguro en la montaña. Cuán necio, escuchen, esto es importante, cuán necio, cuán absurdo es buscar refugio en la montaña. Esa es la idea. En otro lugar que no sea el Señor. No hay refugio. ¿Se acuerdan ustedes? Algunos dirán, hermano, me acuerdo de otro salmo. Me acuerdo del Salmo 121 y leo al salmista cuando dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Hermanos, no hay otro refugio. No hay otro lugar al cual podemos huir. Me acuerdo de un proverbio que dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. O me acuerdo de las palabras del Señor Jesús, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí, que escape cual ave. O me acuerdo del Salmo capítulo 9, versículo 10. Noten ustedes, leo el Salmo 9, versículo 10 de la palabra de Dios. Dice así, Salmo 9, 10, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Qué gloriosa es la palabra. Salmo 9:10. Los que te conocen confían en ti. ¿Conoce usted al Señor? Es conocer a Dios. Es saber quién es Él. ¿Quién es Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Note usted la siguiente figura. Dice el versículo 2 de la palabra de Dios. Dice así. Porque he aquí los malos, dice la palabra, tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. El malo, el perverso, está listo para destruir al justo. Y la figura es, noten ustedes cómo el peligro va en aumento, y eso es lo que quisiera reflejar. Le dicen al justo, nadie te va a ayudar, no hay refugio, no tienes dónde acudir. Arráncate, huye.
Y entonces la idea es, el huir significa que te está esperando la emboscada. Esa es la idea del versículo 2. El malo está oculto y está listo para dar muerte en campo abierto a esta ave que vuela y se arranca. No hay esperanza para este hombre que tiene a Dios y arranca y huye. ¿Se acuerdan de Elías? Me acuerdo de Elías. ¿Se acuerdan cuando se arrancó de Jezabel? ¿Se acuerdan de eso? Se arrancó. Es la misma idea. Y el Señor después lo encontró. ¿Se acuerdan? Y lo alimentó. Bueno, eso hizo Elías. Se arrancó. Temió a una mujer, dijo por ahí un predicador. Me acuerdo de un predicador dijo eso. Se arrancó. Y vivió el contraste entre confiar, es descansar. Y el escapar es escapar en pánico. Esa es la idea del versículo. Cuando tú confías en el Señor, tú descansas en Él. Cuando tú escapas, tú vives en pánico, en permanente temor. Y entonces, porque te están acechando el enemigo, y lo hace, dice la palabra de Dios, está en secreto. Está en secreto. Lean conmigo el Salmo capítulo 10, versículo 8, por favor. Salmo capítulo 10, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Salmo 10, versículo 8. Noten ustedes la estrategia del malo. Dice así: se sienta en acecho cerca de las aldeas. Me gusta mucho, paren un poquito ahí. Salmo 10, 8. Noten que dice que se sienta. El contraste del salmista es el malo se sienta en acecho. El contraste es con Dios, que se sienta en su trono. ¿Se dan cuenta? Dios está sentado en su trono y el malo se sienta para acechar al justo. 10:8. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto, como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Piensen ustedes cuánta injusticia en el mundo. ¿Cuántos hoy sufren? ¿Cuántos hoy abusados? ¿Cuántos angustiados? ¿Ustedes creen que el Señor no ve? El hombre malo dice y se esconde. Dios no ve, Dios no existe. Dios ha olvidado. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Esta es la angustia y esta es la realidad de este mundo. Dice el salmista, se sienta, ha olvidado. Dice el malo, nunca lo verá, pero Dios ve. Dios ve. Y esa es la meditación del salmista: Dios ve. Noten ustedes que Él ha asaetear en oculto a los rectos de corazón. Versículo 3, dice la palabra de Dios: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Noten ustedes cómo la maestría del escritor para demostrar la angustia que surge de las palabras del impío en el versículo 1, del ataque secreto del malo en el versículo 2, al versículo 3, ya todo está en desastre, todo colapsa alrededor del justo. ¿Se dan cuenta cómo va en aumento? Va en aumento la miseria, va en aumento el problema, en aumento la dificultad, la presión sobre el justo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haremos? La pregunta retórica de David es nada. La pregunta retórica, la respuesta a la pregunta de David es no tenemos ninguna ayuda, no podemos hacer nada. Esa es la respuesta. ¿Qué ha de hacer el justo en el contexto de todo lo que está ocurriendo? Nada. Hay un pensamiento que encontré de Martín Lutero. Él dijo así, escuchen, dice: porque una vez que la pura y cierta palabra es tomada lejos, es abandonada, no permanece consuelo.
no hay salvación y no hay esperanza. Aquel que abandona la palabra de Dios y no la acepta como palabra de Dios, abandona y deja todo. No hay lugar para nada. No hay consuelo. No hay esperanza una vez que se ha dejado la palabra de Dios. Y cuán cierto es a lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. En un mundo que ha dejado la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que leíamos en la semana pasada? En el Salmo 14, dice así: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Dice, todos se desviaron. Versículo 2 del capítulo 14, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. El apóstol Pablo toma esta lectura y lo aplica a la total corrupción de la humanidad sin Cristo. Entonces usted me dirá, hermano, cuando usted habla esto, realmente me deja sin consuelo. Hermano, pare, ya no puedo más. ¿Qué vamos a hacer? Entonces alguno dirá, ¿por qué no formamos un partido político? ¿Por qué no salimos a la calle a protestar? ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no vamos y hacemos justicia por nuestras manos? Hermano, hagamos algo. ¿Cómo vamos a estar ahí sentados sin hacer nada? El tema es que el salmista nos trae un consejo que se aplica muy bien para el año 2021 y él dice lo siguiente. Dice así. Vamos a ver, antes de leer lo que dice el salmista, lea por favor 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Alguno me dirá, hermano, bueno, esto era para hace 3000 años, pero mire lo que dice el escritor, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 19, que me gusta este versículo. Dice, leo del versículo 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y transforma la fe de algunos. Noten el versículo 19 de 2 de Timoteo 2. Dice así, pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme. ¿No es precioso eso? Que en medio de todo este desastre, de esta angustia, de esta miseria, cuando el salmista está mirando a su alrededor, lo único que encuentra es desazón. Es como Eclesiastés, ¿se acuerdan? Bajo el sol no hay justicia. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y entonces el salmista lo que hace, hermanos, es mirar hacia arriba. Mira hacia arriba. Y entonces en el versículo 4 al versículo 7 tenemos el fundamento de la confianza del hombre justo. ¿Dónde está nuestra confianza? Y el salmista dice así, y esta es mi sección favorita del Salmo, y uno de mis salmos favoritos del primer libro de David. David dice así, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Eso es lo que afirma la confianza de David. David puede tomar refugio en el Señor, hermanos. David puede buscar protección en el Señor, porque el Señor está en su santo trono. Hermanos, hoy, para ustedes, jueves, para mí, viernes en la mañana, Jehová está en su trono. El Señor está allí y está esperando la oración tuya. Él está atento al clamor de los justos. No ha dejado a justo desamparado. Gloria a Dios por eso. Jehová está en su santo templo. Qué hermosa es la palabra. Habla de la presencia del Señor. Noten el contraste entre el versículo 1, 3 y el versículo 4. Abajo, el justo experimenta angustias que llegan al alma del justo. ¿Cómo decís a mi alma? Las palabras de los impíos quieren destrozar al hombre justo. Quieren hacer que escape y que viva en temor.
A su alrededor hay muerte, persecución. Hay hombres que esperan que el justo caiga. Hermanos, hay hombres, hay personas a tu alrededor que esperan que tú ofendas a Dios. Están esperando, están al acecho, porque saben que tú eres de Dios. Todo a su alrededor, sociedad entera, completa, todos se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. Entonces el salmista vuelve los ojos a Dios, donde hay calma. Qué precioso. Donde hay calma, donde hay control, donde no hay pánico, donde hay planes en Dios. Yo le dije una vez, en el cielo no hay plan de emergencia. Hay planes, hay promesas, hay propósitos. Le dije una vez, un predicador dijo, Dios en el cielo nunca dice, oh, nunca dice así, porque Él tiene propósitos. Dios está en su templo. Dios está en su templo. Dice, habla de que Él reina. Cuando Él está en su trono, en su templo, habla de la santidad de Él. Su templo es firme. Noten, es firme. El templo, el edificio en el mundo colapsa, pero el templo es firme. Qué precioso. En la tierra hay confusión. En el cielo hay control de todo. Los fundamentos de la tierra pueden ser destruidos, pero el refugio del justo es la roca de los siglos, que es firme y permanente. Hermoso. El Señor está en su trono porque Él es Dios, porque Él es Rey. Y está en los cielos, donde está fuera del alcance del hombre. Noten, tiene en el cielo su trono. Nada puede alcanzar a Dios. El hombre no puede alcanzar a deteriorar la santidad de Dios, alcanzar a destruir a Dios, como son los planes del capítulo 2, ¿se acuerdan? En el capítulo 8 meditamos de la grandeza de Dios, de la grandeza de la creación de Dios. Meditamos cómo el Señor con sus dedos hizo la luna y las estrellas, con sus dedos, para enseñarnos en alguna forma a entender a Dios. Si la luna y las estrellas, que son mucho más grandes que la tierra, cuán grande es nuestro Dios, que está sentado en su trono, todo es calma, todo es control para nuestro Dios. Qué hermoso. El trono es revelado para el salmista. Noten ustedes el siguiente versículo. Dice que sus ojos ven. ¿Se acuerdan que dice en el versículo 1? Arráncate, escápate. Las palabras que el hombre le dice, el hombre malo le dice al justo, las escucha Dios. Y eso es precioso. Yo cuando estudiaba el Salmo, se me encendía la ampolleta en ese versículo. Sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Hermano, todo lo que tú escuchas, todo lo que te dicen, está registrado en la mente de Dios. Él no olvida, Él toma cuenta. Por eso el salmista medita en Dios. Este es el fundamento del carácter de Dios. Noten ustedes, sus ojos examinan, sus ojos ven. Habla de la penetrante mirada de Dios. Sus ojos ven, contemplan. Noten ustedes que sus párpados examinan a los hijos de los hombres. La palabra para párpado y examinar habla del examen en detalle. Y la palabra hebrea sugiere, ¿se acuerdan cuando ustedes quieren ver un cuadro, una obra de arte, o quieren ver algo en detalle? Ustedes arrugan los ojos, ¿verdad? Para ver con precisión, para ver el detalle de lo que ese cuadro tiene. Así es nuestro Dios. Así presta atención a nuestra situación. Este Dios está involucrado con nosotros. Presta atención, examina nuestras vidas y todo lo que nos acontece. Qué grande es Dios. Qué maravilloso es Dios. Noten ustedes el versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Esto es lo primero que el salmista, lo segundo que el salmista está diciendo y que es fundamento de su confianza.
es el Señor que hace la diferencia. El Señor prueba al justo y al impío lo aborrece. El Señor hace diferencia. Cuando dice que prueba al justo, la idea es de aquel que prueba el metal y prueba la calidad del metal para discernir lo que hay en el metal y sacar lo bueno y lo mejor del metal. Hermanos, el Señor hace diferencia. Hoy día todos somos iguales. Hoy día todos andamos en la calle y parecemos iguales, pero Dios hace la diferencia. El Señor hace la diferencia. Noten ustedes que el salmista dice en el capítulo 5, versículo 7, leo el Salmo 5, versículo 4, quisiera leer con ustedes ese Salmo, capítulo 5, versículo 4, lea usted conmigo la palabra del Señor, 5, 4, dice así la palabra del Señor. Porque tú, noten ustedes el Salmo 5, versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Dios, hay otro versículo, está airado con el pecador todos los días. Dios aborrece la maldad y eso no cambia. El Señor hace la diferencia y eso trae consuelo al hombre justo. Lo que es el Señor que toma razón, es el Señor que toma cuenta. Espero que el pensamiento sea claro. Es el Señor que examina, es el Señor que prueba con fuego, es el Señor que prueba la mente y el corazón, es el Señor que examina y que puede ver más allá de las palabras, es el Señor que examina la motivación del hombre, es el Señor que examina lo que está detrás del hombre. Todo lo que a ti te dicen, todas las injusticias que tú experimentas, hay un Dios que prueba, hay un Dios que toma cuenta. Y hermanos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Eso dice el salmista, eso dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Pero noten ustedes que usted podrá decir, hermano, yo entiendo que el Señor está en su templo. Yo entiendo que el Señor tiene control y usted lo ha dicho muchas veces. Yo entiendo que Él examina las motivaciones de los hombres. Yo entiendo que Él toma razón. Pero Dios hace algo. Y eso es lo que el salmista va a ir más allá en la meditación. Y el salmista puede decir, sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Cuando estudiaba el Salmo, aprendí que el salmista está llegando a la conclusión de que este Dios que está sentado en el trono, de que este Dios que es santo, de que este Dios que presta atención a nuestro clamor, actúa, hace algo, no tan solo se queda en el pensamiento, no tan solo se queda en aborrecer el pecado, sino que, hermanos, Dios toma acción. Dios no es un Dios que está sentado en su trono como un buen anciano y no hace nada. No es como la justicia de este mundo que no hace nada. No es como la justicia del hombre corrupta. Nuestra justicia viene de un Dios que aborrece al pecador, aborrece el pecado y lo aborrece todos los días. Hoy día lo aborrece, mañana lo sigue aborreciendo. Como dice el escritor en Romanos, dice que Dios muestra su ira. Cuando Dios muestra su ira es un tiempo presente. La ira de Dios hoy la vemos a nuestro alrededor, porque Dios ha dejado al hombre en su camino. Esa es la doctrina del apóstol Pablo en los Romanos. Es la ira de Dios en acción. Dios muestra su ira. Dios muestra su enojo. El Señor juzgará a las naciones. Juzga ahora, presente. Noten cómo el salmista
usa tiempos en tiempos gramaticales para darnos a conocer un mensaje muy profundo. En el versículo 4 dice que el tiempo presente, ahora, Dios está en su trono. El versículo 5 dice que Dios ahora prueba al justo. Y en el versículo 6, noten el futuro. Sobre los malos hará llover calamidades. Noten el presente y el futuro de la demostración de la justicia de Dios. Dios actúa, hermanos. Dios pone su mano. Dios obra. Noten ustedes el versículo 6. Estamos acercándonos al final. Versículo 6 de la palabra del Señor. Dice, sobre los malos, sobre los perversos, hará llover calamidades. Más que la palabra calamidades, el original, no sé, quiere decir la idea de trampas. Por eso puse ahí una imagen de la copa. La copa es la porción, como dice el versículo. Pero la idea de calamidades habla de trampas. Y viene muy bien con la idea del Salmo. ¿Se acuerdan del versículo 1? Cuando al hombre justo le dicen, vuela, escápate cual ave. Escápate cual ave. Pues viene en el versículo 6, usa la palabra trampas. Y es que el Señor va a hacer llover trampas para los injustos. ¿Y cuál es la idea? Usted me dirá, hermano, no entiendo. ¿Qué significa esto? Significa que el Señor no le va a dejar ninguna escapatoria al hombre injusto. Viene el día, hermanos. Viene el día de la demostración de la ira de Dios. Cuando no habrá escape. Cuando no habrá escape para el injusto. Cuando no habrá escape para el hombre sin Dios. Cuando no habrá escape para los angustiadores. Los que hoy se ríen, los que hoy se mofan. El Señor no les dejará escape. ¡Qué terrible! ¡Qué solemne el pasaje! Dice, fuego y azufre. La idea es de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan del ejemplo de Sodoma y Gomorra? Y dice, viento abrasador, no tendrán escapatoria. Será horrible, dice, un viento abrasador que habla del horror de los horrores. Si hay alguien que va a escuchar este mensaje o lo puedan compartir a alguien que está sin Cristo, esto es los que espera a aquel que está sin el Señor. Horror de horrores para aquel que está sin Cristo. Noten ustedes, será la porción del cáliz de ellos. La costumbre es del padre de familia en una casa, ¿verdad?, que da de beber a los invitados. El versículo es precioso porque es solemne, porque expresa la tradición en el Oriente del padre de familia de tomar la copa y en gracia, en bondad, compartir con los que visitan la casa. Pero la figura aquí toma la idea de la ira de Dios. El Señor, como el padre de familia, como el Señor de los señores, dará de su ira al injusto. Esa es la idea del versículo. Qué terrible el destino de aquellos que desobedecen a Dios. Y termino el Salmo. Versículo 7 dice así. Qué hermoso este versículo. Dice, noten ustedes, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su trono. Qué precioso versículo. Podríamos estar mucho tiempo meditando en este versículo. Hermanos, si usted me pregunta cuál es el versículo central de este salmo, este es el versículo central. Jehová es justo y ama la justicia. No hay otro como él. El escritor, el profeta puede decir que es el Señor que traerá justicia a las naciones. Aquí no hay justicia, pero luego vendrá el príncipe de paz y él traerá justicia a las naciones. Hermanos, el Señor es justo. Este es el fundamento por el cual confiamos en él. De paso, este es el fundamento por el cual confiamos en él como Salvador, porque él es justo, porque él dará a cada cual lo suyo. Dice, y él ama la justicia. Es la justicia del Señor. Noten el contraste entre que el Señor aborrece la maldad. Noten el versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y el que ama la violencia, su alma los aborrece. Es el aborrecer con pasión.
Y noten el versículo 7 el contraste, pero él ama la justicia. Él aborrece la injusticia, él aborrece la violencia y él se manifiesta contra la violencia, pero él ama la justicia. Él ama la justicia. Él es justo. El cimiento de su trono es justo. Él hará lo justo. Él es el juez de toda la tierra. Noten ustedes que el hombre, y termina el Salmo diciendo así: el hombre recto mirará su rostro. Noten el contraste en el versículo 5, en el versículo 4. Jehová mira atentamente la injusticia del hombre. Noten el contraste. Jehová mira la injusticia. En el versículo 7, el hombre mira al Señor. Noten ustedes la cercanía del hombre a Dios, del hombre justo. Esa es la clave. Que las maldades, que los acontecimientos del mundo, que cualquier cosa que nos ocurra, nos encuentre cerca del Señor. Estoy pensando en Abraham y Lot. Cuando llegó la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham estaba en la tienda, era peregrino y caminaba con Dios. Pero Lot estaba a las puertas de Sodoma. ¿Dónde estás tú? ¿Cerca del Señor? El hombre recto mirará su rostro. El versículo 7 sugiere un acceso real al rey. Sugiere cercanía. Sugiere lo que nos espera. Noten la última idea. Noten que el versículo 6 dice: sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción de la copa de ellos. No se compara lo que espera al hombre sin Dios con las flechas del versículo. ¿Se acuerdan del versículo? Voy a un poquito más atrás. Del versículo 2. El justo quiere lanzar flechas y está al acecho del hombre bueno. Pero lo que le espera en el futuro no se compara. Fuego y azufre. Segunda idea. Cuando viene el fuego y el azufre sobre el impío, le viene en campo abierto. No tiene ninguna protección. Pero cuando viene la condenación, cuando viene el castigo, el justo está en Dios. Está abrigado por el Señor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Cuando viene el fuego y el azufre, no hay nada que proteja al impío. Está expuesto a la ira de Dios. Pero el hombre justo ha confiado en Jehová. Ha confiado en Jehová. Y la esperanza es que algún día, qué gloriosa es la palabra del Señor, que algún día vamos a mirar al Señor en su rostro. Vamos a ver al Rey en su hermosura. Esta es la esperanza, cualquier situación tú estés viviendo. Y termino. Usted me preguntará, hay muchas preguntas al predicador, ¿cuál es la principal idea del Salmo? ¿Cómo usted, hermano, podría conectar esto con el Nuevo Testamento? Pues bien, se me ocurre un versículo. Noten ustedes que en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, dice así, en relación al Señor Jesús, que en cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor Jesús padeció en manos de los romanos, padeció en manos de su propio pueblo. Cuánto insulto, que quebrantó su corazón, de acuerdo al Salmo 69. El escarnio ha quebrantado mi corazón. Él podía haber llamado legiones de ángeles. A Pilato le dijo, mi reino no es de este mundo, y acabar la miseria y acabar el sufrimiento. Pero él no lo hizo, cayó de amor, como dice el profeta. Enmudeció como una oveja delante de sus trasquiladores. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios es el juez. Encomendó la causa al que juzga justamente. ¿Qué ejemplo? Y el apóstol Pablo puede decir, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Salmo 11 es la meditación del hombre justo
en medio de la angustia, en medio de la desazón, en medio de las tinieblas y la perversidad de un mundo que deja a Dios, el justo puede encontrar fortaleza, puede confiar en el carácter de Dios, en quién es Dios. Que la lección del Salmo 11 le lleve aliento, lleve consuelo. Si hay alguien en la audiencia que experimenta en estos momentos tal angustia, y ponga sus ojos, hermano, hermana, en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, tal contradicción de pecadores, y el escritor dice en Primera de Pedro, encomendó la causa al que juzga justamente. Qué tremenda lección. Que el Señor bendiga su palabra y que Él solo reciba la gloria. En Jehová he confiado.